En Gaza, el hospital Al-Shifa vuelve a estar en el centro del conflicto. Las fuerzas de defensa de Israel informaron a través de un comunicado que están llevando a cabo una operación en el área del centro de salud. Israel afirma que allí podría estar el liderazgo de Hamas. CNN no puede verificar de manera independiente la afirmación. Tomamos contacto con José Levi desde Jerusalén, que nos tiene precisamente más detalles. Feliz comienzo de semana, José, cuéntanos. Buenas tardes para ti. Hola Alejandra, buen día, buena semana. Hay que recordar que fue en el mes de noviembre cuando Israel ya entró en este hospital de Al-Shifa en la ciudad de Gaza, pero salió de él y desde entonces aparentemente habrían, dicen los israelíes, regresado al lugar miembros destacados de Hamas. Y entonces aseguran que comenzaron esta operación militar sorpresa, hay que decir, en la pasada madrugada, cuando habían recibido información de inteligencia de que en determinados departamentos de este hospital se encontraban buscando refugio lo que son distintos miembros destacados de Hamas e inclusive que el lugar se habría transformado, dicen ellos, en una comandancia terrorista. Entonces aseguran que ha habido intercambios de fuego, que ha habido muertes en el lado de Hamas dentro del hospital. También aseguran que han detenido a unas 80 personas, pero todo esto en medio de pacientes que esperan el recibir tratamiento médico y de pronto se encuentran en pleno campo de batalla. Una situación muy difícil. Lo que dicen en Israel es que siempre, inclusive antes de la guerra, habían pensado que en Shifa y muy especialmente en el subsuelo, en los túneles que aparentemente dicen quizás todavía no han sido descubiertos debajo de Shifa, es que se encontraría quizás una parte del liderazgo de Hamas. Pero la situación en Gaza, en sus alrededores, sigue siendo muy difícil. Ya eso sí, este barco español de ayuda pudo llegar el fin de semana a Gaza con sus 200 toneladas de ayuda humanitaria. Es de destacar que la ONG española World Central Kitchen de José Andrés, este chef español, ahora también, aparte de este primer envío, quiere enviar un segundo barco con 240 toneladas de ayuda, pero todo esto no es suficiente. Hay que decir junto a esto que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegura que ya aprobó los planes para dentro de poco comenzar una ofensiva militar también en la zona de Rafah, donde habría cerca de 1,5 millones de palestinos. Esto preocupa en el mundo, preocupa en la Casa Blanca, donde se afirma que todavía no han recibido los planes israelíes para la evacuación previa del lugar de la población civil. Esto cuando vemos que hay tensiones cada vez más importantes entre Estados Unidos e Israel, muy especialmente después de que el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, él asegurara que es necesario en Israel realizar elecciones y esto ha llevado a una reacción del primer ministro Netanyahu, quien en una entrevista con Dana Bash de CNN aseguró que es totalmente inapropiado que un senador en Estados Unidos se refiera al proceso democrático en Israel cuando hay que llevar a cabo elecciones. En cualquier caso, vemos que, eso sí, ese discurso fue calificado como positivo por el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien apoyó al senador Schumer. Alejandra. José, hablando de este tema, ¿existía aún la posibilidad de un acuerdo sobre una pausa
en la ofensiva israelí a cambio de la liberación de rehenes. Tenemos semanas hablando de la posibilidad de una pausa antes de Ramadán, ahora durante Ramadán. Así es, y bueno, todavía se ve lejana esa posibilidad. Eso sí, vemos que el jefe del Mossad israelí, David Barnea, viaja hoy a Qatar, que es el país central mediador, para intentar avanzar. Es algo importante porque trata por un lado de la liberación de una parte importante de los rehenes israelíes en Gaza, por otro lado la liberación de prisioneros palestinos, una pausa en la ofensiva militar israelí en Gaza de 6 semanas. Y esto podría aliviar todo lo que es la llegada de ayuda humanitaria. Ya no tendría que ser en medio de combates. Pero vemos que asegura Netanyahu en esta entrevista con CNN que las peticiones de Hamás son totalmente ilusorias, que no son reales y que esto no permite llegar a un acuerdo. Aparentemente Hamás, que califica sus peticiones de totalmente lógicas, lo que quiere es el llegar ya al fin de la guerra, a la salida de las tropas israelíes de Gaza. Esto cuando Benjamin Netanyahu asegura que es fundamental continuar después de cualquier pausa en la ofensiva con la guerra hasta conseguir eliminar al movimiento Hamás. Dr. Rick Brennan is the Regional Emergency Director for the World Health Organization in the Eastern Mediterranean. He joins us now from Cairo. I mean, how would you describe the level of famine we're facing right now? Well, I don't think there's been a formal declaration of famine at this stage, but the levels of food insecurity are soaring. We're seeing accelerating rates of malnutrition, particularly in the north amongst children. 13% of kids are acutely malnourished. That will worsen unless we can massively scale up aid. We're well short of the assistance that's required to stay ahead of famine. And I think that the concern is that we will have a state of famine unless there is improvement in security and unhindered access to the people in need. And Dr. Richard, you recently visited Gaza. Can you tell us what you saw there? I think we have some photos to share with our viewers. It's so important, obviously, because it's very difficult to actually get information, images and stories out of Gaza. So the fact that you had the opportunity to do that is really important. Yeah. Well, I've been working in humanitarian assistance for 31 years now. And like just about every other humanitarian veteran that's worked in Gaza recently or visited Gaza recently, I would say there are aspects of this crisis that are amongst the worst I've ever seen. So the levels of displacement, I was only in Rafah, where, as you know, there's been 1 million people now displaced. I've never seen overcrowding like that, never seen so many people squeezed into such a small area with appalling sanitation, very limited access to food, and the shelter itself is very poor quality. And there've been a lot of rains and flooding of those settlements. So that is a crisis in of itself, the level of displacement, the lack of sanitation, the associated disease outbreaks now of hepatitis and diarrhea, of course, limited access to aid. And we've already talked about the food deficit. Now, I was looking at some of the data this morning. Now, we usually don't like to talk about the number of trucks going into Gaza as an appropriate metric, but it's one of the best that we have. And we say that we need around 500 trucks going into Gaza per day. Since the start of the crisis, we're at an average of 113. So that gives you a sense of the massive deficit of assistance going in as these needs continue to soar.